un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de miércoles 8 de julio lo vamos a compartir con la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, con el vicepresidente del Partido Republicano, el diputado José Carlos Mesa, con la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, con el vicepresidente de la UDI, el diputado Eduardo Cretón. Entonces, con ellas y ellos, entonces, compartimos el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, Cecilia. Bueno, cuando que ha sido el tema que venimos hace meses conversando, el de la mega reforma ya llega, ¿no es cierto?, a sus plazos finales, ya tiene fecha, 15 de julio, para terminar ya de aprobar de discutir hasta total aprobación o desaprobación. Bueno, en todo caso, esta mañana, hace un ratito atrás, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, hablaba sobre esto de las conversaciones con la oposición. Hasta ayer se decía que se habían fracasado, que ya no había más posibilidades de acuerdo, de ningún tipo de acuerdo. Sin embargo, la presidenta del Senado, y que logró esta mesa de sentar a todos los senadores y senadoras representantes de todos los bloques de la oposición, dijo que no, que sí siguen las conversaciones, y es más, dijo que el ministro Quirós está dispuesto, incluso a compensación, que era el gran tema a propósito de la rebaja de los impuestos corporativos, ¿no es cierto? Y dio una cifra, una compensación de hasta unos $1.800, algo así. Y también sobre el tema de la invariabilidad, también habló de la disponibilidad del ministro de bajar la invariabilidad incluso hasta 15 años. Por lo tanto, hay una ventana ahí que se abre para posibles acuerdos de parte de la oposición. A ver, Constanza Martínez, recordemos que tiene ahí al senador Ibáñez, ¿no es cierto?, del Frente Amplio, que ha participado en estas reuniones. ¿Qué información tiene Constanza para esto? La verdad, bueno, hola, primero que todo, buenos días. Uno empieza a escuchar y ya se mete en la conversación. La verdad es que acá me sorprende que se diga que existen compensaciones sobre la mesa cuando ha sido el propio gobierno el que no ha querido conversar ni discutir en ningún aspecto sustantivo respecto a la mega reforma. La comisión, el CFA, ha sido muy explícito en dar 9 recomendaciones para poder responder a esta mega reforma y ninguna ha sido contestada. Entonces la verdad es que yo adhiero completamente a lo que ha señalado el senador Ibáñez, quien ha tenido una disposición bien grande a asistir a las reuniones permanentemente. Hemos ido a La Moneda, hemos presentado ciertas propuestas, pero la verdad es que acá hay una disposición ideológica extrema por parte del gobierno en una reforma que primero plantearon que era un plan de reconstrucción, y todavía nos dicen que hay que votar el plan de reconstrucción, cuando lo cierto es que esta es una reforma tributaria de carácter extremo que no promete lo que cumple, ni en materia de empleo ni en materia de crecimiento. No lo hemos dicho solo nosotros, lo han dicho economistas de todos los sectores políticos, en que la incertidumbre que imprime esta reforma en materia de crecimiento y de empleo es brutal, y sobre todo en temas de recaudación del fisco. Al mismo tiempo que han hecho toda una parafernalia al gobierno, a mi juicio totalmente... Sí. No solamente ideológica, ojo, sino que además fuera de las normas democráticas, la disposición que han tenido para hablar sobre el informe de finanzas públicas, de Constanza, hablar de que no hay caja, de que hay un problema de recursos pero eso en el no es Estado. Cierto, pero las cosas han ido avanzando, ¿no es cierto? Todas las conversaciones. Ni un avance. Digo, todos esos cuestionamientos de ustedes ya se conocían. Sin embargo, el senador Ibáñez se sentó, ¿no es cierto? Pero ayer es cuando él dice, no, descarta el diálogo
diálogo porque dice que el ministro Quirós no cuenta con madurez ni con educación para conversar. Se ha agotado el tiempo, se ha perdido la paciencia, no nos pueden pedir más paciencia, a todos se nos ha dicho. Es que no ha habido diálogo, Cecilia. Eso, claro, entonces, pero como la verdad. ¿No sabes tú de esto que contó esta mañana, un ratito atrás, la senadora Núñez sobre la disposición de una compensación y de bajar la invariabilidad hasta 15 años? Quizás por ahí se pueda abrir una puerta. No se puede abrir ninguna puerta cuando es de este nivel de falta de disposición al diálogo. A mí me han hecho 80 veces la pregunta de qué tipo de oposición vamos a hacer. Y lo hemos dicho, queríamos ser una oposición con ciertas alternativas y hemos mostrado con hechos, no con palabras, de que estamos disponibles a asistir a diálogos, que tenemos disposición a poder hablar, pero lo cierto, Cecilia, es que acá tenemos un ministro se porta en una reunión, tiene que ver, pero voy a contestar lo que me planteas, porque es importante. Acá no ha habido una propuesta de compensación seria. Yo recojo y valoro el tipo de liderazgo que tiene Paulina Núñez, pero no es el liderazgo que tiene el gobierno. El gobierno ha sido un gobierno que ha querido ser muy obsecuente con su reforma, que no ha respondido ninguna de los elementos técnicos que se le ha planteado y que no ha hecho un diálogo de buena fe. Entonces, acá quiero ser bien explícita, el ministro Quirós ha sido permanentemente un defensor de esta reforma así tal cual está, ha dicho que ningún cambio profundo, y eso lo dijo Quirós también, dijo que no va a abrirse a ningún cambio profundo, y el propio presidente de la República dijo que bastaba solamente un voto para poder avanzar en esta reforma. Entonces, la falta de diálogo no ha sido de la oposición. ¿Qué pasa a Alejandra Kraus, secretaria nacional de la Democracia Cristiana? No sé si pudo usted conversar con alguno de los senadores, senadoras de la DC, sobre todo Yasna Proboste, que está sentada justamente en esa mesa de diálogo ahí en el Senado, que propició la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Cecilia, muy buenos días y buen día a todo el panel. Con la senadora Proboste no he tenido el gusto de conversar. Sin embargo, permanentemente a través del presidente nacional, Álvaro Ortiz, que es diputado, obviamente sí, y además las reuniones de mesa correspondientes. Yo tengo la impresión que, sin perjuicio de que se le reconoce efectivamente, como señala Constanza, a la senadora Núñez, digamos, su liderazgo político en esta materia y de instar y de propiciar el acercamiento de posiciones, tengo la impresión de que la percepción de parte de los senadores es menos auspiciosa a propósito de las aparentes compensaciones que pudieran estar sobre la mesa, o si efectivamente la invariabilidad, porque para ser exactos y claro, el ministro Quirós, con su forma de entender el diálogo político, ha planteado, bueno, es posible que bajemos la invariabilidad en la medida que a lo mejor pudiéramos pensar en bajar aún más los impuestos corporativos. También ha señalado, porque se lo indicó así a los alcaldes a propósito de las contribuciones, que podía buscar un mecanismo de compensación que saliera justamente de la invariabilidad. Vale decir, está buscando dentro de su proyecto o su idea matriz a propósito del financiamiento fiscal, ¿no es cierto?, no salirse de esos márgenes, no entender que si hay que bajar impuestos, eventualmente hay que subir otros impuestos, como señaló Andrés Velasco. En consecuencia, perdón, Cecilia, me temo que por el momento todavía no están las condiciones para entender que tenemos un diagnóstico compartido de cómo podemos satisfacer la idea del gobierno del presidente Kast con mantener la no afectación y la adecuada financiamiento, la no afectación de derechos, por supuesto, y políticas públicas, y sin duda el financiamiento adecuado y sostenible en el tiempo. Y no que tengamos que esperar 10 años, Cecilia, para ver algún beneficio de esta reforma. Ok, a ver, ¿qué dice el vicepresidente Laudi? Quería decir algo el diputado Eduardo Cretón. Sí. Hola, Cecilia. Hola, buen día. Saludar
saludar a todo el panel, buen día. Yo comparto con el presidente Kast de que si esta reforma se aprueba por un voto, eso es suficiente, porque la legitimidad de esta reforma no te la va a dar por la cantidad de votos que fue aprobada. La legitimidad de esta reforma te la va a dar si es que Chile efectivamente vuelve a crecer, volvemos a generar empleo para que ese millón de chilenos que hoy día no encuentra trabajo pueda tener uno, y yo creo que la legitimidad se juega más bien en el ejercicio de la reforma más que por cuántos votos fue aprobado o no, porque hoy día estamos en una situación, y hablando de este proyecto de reconstrucción nacional, precisamente porque la reforma tributaria de Michelle Bachelet no cumplió las expectativas y tiene al país estancado. Ahora, yo sí he visto, y nos tocó verlo en la Cámara de Diputados, que el gobierno está dispuesto a conversar respecto de la reforma. Y de hecho, en la Cámara de Diputados se recogieron varias de las propuestas de la Democracia Cristiana y del Partido de la Gente. Lo que ocurre acá es que para conversar tiene que haber un ánimo de poder conversar sobre lo fundamental de este proyecto, que tiene que ver con la rebaja del impuesto corporativo y que tiene que ver con la invariabilidad tributaria o no. Entonces, mi pregunta a Constanza Martínez es si es que ellos están dispuestos a una rebaja del impuesto corporativo, y si es así, ¿de cuánto? O si es que ellos están dispuestos a una invariabilidad tributaria, y si es así, ¿de cuántos años? Porque es bueno también que se sincere el debate, porque lo que hemos visto acá es que hay una posición que alega que el gobierno no quiere conversar, pero la verdad es que al parecer ellos desde el primer minuto tomaron la decisión de que no están por bajar los impuestos y de que tampoco estarían por apoyar la invariabilidad tributaria. A ver, claro, pero sobre lo nuevo, sobre lo que está pasando en estas últimas horas es lo interesante, porque todo lo anterior ya lo hemos conversado tantas veces, ¿no? José Carlos Mesa, no sé si usted está más al tanto de las últimas, las más recientes conversaciones ayer ahí entre oposición y oficialismo ahí en el Senado, en esta mesa. Bueno, muy buenos días, Cecilia, muy buenos días al resto del panel. Efectivamente, esto demuestra lo que ha pasado en la última hora, quiero decir, porque como bien dices tú, toda la historia que ha ocurrido, las 1600 indicaciones, los ataques personales de un lado y de otro, eso ya se ha conversado millones de veces. Pero lo que ha pasado en la última hora demuestra que del dicho al hecho hay mucho trecho, porque aquí escuchamos que hay supuestamente un gobierno y un ministro que no está dispuesto a conversar ni a negociar nada, pero la verdad es que a mí me consta y lo he visto, al ministro Quirós, al gobierno, dispuesto a conversar, pero hay que entender, y esto hay que decirlo con total transparencia a la ciudadanía, a conversar en los términos planteados por la reforma, porque aquí un gobierno, por llegar a un acuerdo con la oposición, no puede negarse a gobernar con sus propias ideas. Sí, ese es el límite lógico. Yo lo quiero dejar súper claro. Yo no espero que el Frente Amplio sea menos Frente Amplio en esta negociación. No espero que la democracia cristiana sea menos demócrata cristiana en esta negociación. No le pidan al gobierno del Partido Republicano, no le pidan al gobierno de la derecha que sea menos republicano o menos de derecha. Hay que encontrar puntos de encuentro, por supuesto, hay que encontrar un punto medio en estas cuestiones, por supuesto que sí, pero la ciudadanía, hace no mucho tiempo atrás, dijo, prefiero estas ideas y estas personas para gobernar. Y estas ideas y estas personas para gobernar vienen en cierto marco. Así, y por lo tanto, ¿qué significa esto? Que cuando a nosotros nos plantean, mire, aquí hay que entrar a negociar o hay que entrar a lanzar, sí, pero en el marco de un proyecto que tiene una idea matriz, que tiene un corazón, y ese corazón de ese proyecto es facilitar la inversión para promover la creación de empleos. Todo lo que esté fuera de ese marco, concédanos que es difícil de ceder hoy día. Todo lo que sea subir impuestos es difícil, porque este proyecto lo que busca es bajar impuestos. Todo lo que sea entrabar aún más las inversiones es difícil, porque este proyecto lo que busca es facilitar las inversiones. A ver, el senador... Cecilia. Sí, ¿Alejandra? Sí, una precisión. A mí me parece razonable. No voy a discutirle a José Carlos Mesa de que el proyecto Idea Matriz le pertenece al gobierno de Kast, están gobernando. Eso es verdad. Más allá, que sí lo invitaría a los aprendizajes que en los últimos gobiernos se ha tenido a propósito cuando se debe gobernar y construir mayorías. Y particularmente en relación a temas que le afectan al país en su conjunto, como es el caso de medidas financieras y económicas, que si lo hacemos mal, retroceder es muy complejo.
Pero no solo eso, Cecilia. Él dice, nos eligieron, y está bien, sí. Difiero de él porque creo que la razón por la cual eligen al presidente José Antonio Kast, la ciudadanía, tiene que ver con seguridad, no con estas materias. Pero lo que sí, y no pueden negar, que a pesar de que pasan los meses, cada día la ciudadanía se ve más alejada y frustrada porque gobierne el presidente José Antonio Kast, que la ultraderecha esté gobernando. Todos los estudios, todos, de opinión pública, le conceden un reconocimiento o una aprobación que va disminuyendo, pero además va recogiendo una percepción de que la ciudadanía se empieza a sentir que está mal en su vida, que no tiene expectativas para el futuro, que no cree que va a mejorar. Entonces, si eso no lo recoge el ministro Quirós, más allá de ese voto que dice, y que es cierto, en democracia se gana por un voto, se gobierna con ese voto, pero la estabilidad y gobernabilidad no se da con Cecilia, déjame recogerle el guante a Alejandra, porque sí, lo que señala, yo creo que es importante darle una segunda vuelta, porque efectivamente yo creo que nosotros no podemos permitir que en una democracia la oposición nos diga en qué temas podemos gobernar y en qué temas no podemos gobernar. Porque lo que yo desprendo de las palabras de Alejandra, y confírmeme corríjame si estoy equivocado, es que en materia de seguridad nosotros tendríamos, así por así decirlo, una especie de legitimidad para gobernar, pero en materia económica parece que no tenemos legitimidad para gobernar. Y la verdad es que no he dicho eso. Así. Ya, qué no bueno. Entonces eso, sí podemos gobernar. Qué bueno estar equivocado, Alejandra. Porque, y ustedes son los responsables. Sí, pero déjeme complementar entonces. Déjeme complementar, Alejandra, por favor, porque qué bueno que podemos gobernar también en materia económica con nuestras ideas. Qué bueno. Porque yo recojo la cuestión que plantea Alejandra de los aprendizajes, pero a mi parecer también, y creo que así como se nos pide a nosotros que tengamos aprendizaje respecto de los gobiernos, ¿cierto?, de lo que es ser oficialismo, yo espero también un aprendizaje profundo de parte de la oposición de lo que es ser oposición. Porque yo, durante la tramitación de este proyecto, hoy día en la mañana estaba revisando algunos videos en el Senado, senadores que se paran y dicen, bueno, no vamos a votar, total tienen mayoría y nos vamos a votar, dejando hablando sola a la secretaria de la comisión. O sea, ese es el tipo de oposición que van a querer ser. Yo espero que no, y espero que hayan aprendido de todos los errores que se cometieron mientras han sido oposición en los últimos 12 años, cuando les ha tocado ser oposición, porque cometieron errores graves y pareciera que no han aprendido nada. Usted se refiere a lo que pasó con el senador Diurresti, por ejemplo, ¿no es cierto?, en la comisión del Senado donde se aprobó el tema de medioambiental, ¿verdad? En la comisión de medio ambiente. Esta mañana la senadora Núñez dijo que habló con él después y que se habían limado las asperezas y todo aquello, cosas que suceden. Ahora, Constanza, el senador Ibáñez, Frente Amplio, dijo ayer que, bueno, están quebradas las confianzas con el ministro, pero dijo, nosotros vamos a recurrir a todas las instancias a las que nos convoque la presidenta del Senado, porque es una persona dialogante, respetada. Entonces, si los van a convocar y van a ir, ¿a qué van a ir? Entonces, si están quebradas las confianzas, no se entiende bien. Esto es lo que se llama la política. Constanza, ¿estás muteada? Parece que sí. Bueno, Perdón, estaba muteada. Ya. Y tenías la otra. Ya. Ahora estoy. Estaba escuchando muy atentamente. Primero, responder algunas cosas que se señalaron y me sumo a tu pregunta también. El proyecto de ley que se está presentando es un proyecto que genera mucha incertidumbre en el impacto del crecimiento y también en la capacidad que tiene el Estado de recaudar. Ya. Eso no lo dijo la oposición, lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo. No ha sido respondido por el oficialismo ni por Quirós. Si es por formas, las formas del ministro Quirós durante todo este gobierno han sido bastante complicadas. Entonces yo le pediría a todos que seamos lo más ecuánimes posibles para no hacer como de que acá hay un problema por parte de un par de senadores, cuando la verdad es que esto es después de, como bien tú decías, varios meses de negociación en la que no ha habido cero disposición a negociar, de hecho.
Cuando Alejandra dice qué aprendizajes hemos tenido, yo creo que nosotros ya aplicamos ciertos aprendizajes, porque de hecho, a raíz del primer proceso constituyente, hubo una disposición, por ejemplo, en la reforma de pensiones, de variar de gran manera el proyecto original que nosotros teníamos. Que acá me planteen de que nosotros tenemos que sacar una lección como de cómo ser oposición, cuando hoy día el oficialismo está actuando como si estuviera en campaña permanentemente y usando las mismas tácticas que usaba para hacer una campaña que fue totalmente del terror, me parece que es totalmente desproporcionado. Es distinto gobernar, efectivamente, y creo que acá la gracia de poder tener más que un voto, evidentemente ustedes pueden defender su idea y me parece súper bien que en democracia todos podamos defenderla. El punto es que para darle estabilidad al sistema tributario de nuestro país, necesitamos primero tener datos ciertos, que no lo hemos tenido por parte de este gobierno. De hecho, hemos tenido un ministro Quirós que ha mentido respecto a cómo se recibió el gobierno, porque de hecho todos los organismos tuvieron que decirle que el tema de la caja era totalmente falso. Y la disposición que ha tenido el presidente Kast de ir incluso al Mercosur a hablar mal de las finanzas públicas de Chile es no entender que ya no están en campaña ustedes, sino que están a cargo del país completo, están a cargo de generar acuerdos, están a cargo de darle estabilidad al país. Y creo que el gobierno ha sido incapaz de salir del modo oposición, del modo campaña. Y lo que conocemos del ministro Quirós ha sido simplemente decir que la única fórmula para volver al crecimiento es bajar los impuestos y desregular la economía. Me parece que esa visión tan estrecha no reconoce ni la automatización ni la capacidad que tenemos de poder generar mayor crecimiento con todos los problemas que tenemos hoy en el mundo. Entonces yo hago un llamado a ser un poquito más responsable, a recoger los aprendizajes y dejar de culpar a la oposición por una falta de liderazgo que tiene su propio gobierno en decisiones como, por ejemplo, el MEPCO, que parece antigua, pero que todos los economistas han dicho que han sido la principal causante del choque económico que estamos viviendo en este momento. Pero lo que yo te preguntaba, Constanza, y al escucharlo pareciera que no hubieran pasado los días, porque seguimos con los mismos argumentos de lado y lado. Entonces, porque no han escuchado nada. Pero que a mí me gusta. Por lo menos cédeme eso, Cecilia, porque el problema es que uno tiene que hacer memoria, porque la verdad es que ninguno de estos puntos se contestaron. El gobierno no le contestó al CFA, a diferencia de nosotros, que en los argumentos de la reforma de pensiones respondimos a 9 de 11. El gobierno no respondió a ninguno del Consejo Fiscal Autónomo. Constanza, y respecto al senador Ibáñez, que dice que ellos se van a sentar con a todo lo que los convoque la presidenta del Senado. Entonces, pareciera que una cosa es hablar con la presidenta del Senado en esa mesa y otra cosa con el ministro Quirós. Entonces, pero no se entiende. La presidenta del Senado no va a decidir lo que el ministro no quiera. No, pero es la única persona que oficialmente ha tenido una disposición a dialogar con quienes piensan distinto. Y reconocer eso es una buena noticia. O sea que hay posibilidades todavía de algún tipo de acuerdo. O sea, nosotros tenemos disposición a hablar siempre, en la medida en que no sea un diálogo de sordos en los cuales no se recoja nada. Entonces, plantear con claridad que el ministro Quirós no ha querido discutir con nadie es explicitar lo que todos sabemos. Si la senadora Núñez, lo que dijo hoy en el diario Cooperativa, de que está dispuesto el gobierno a una compensación, la palabra clave que tanto han nombrado, ¿no es cierto?, hasta 1.800, 2.000 millones de dólares, y la invariabilidad tributaria, bajarla hasta 15 años incluso. ¿Qué te parece eso? Me parece débil, pero además me parece que no lo ha presentado el gobierno. O sea, no le gusta nada, pues, Constanza. No quieren negociar, no quieren dialogar, pues es evidente. De a uno, por favor, de a uno, Solo una frase, para que digan que no quieren compensar en nada, porque de hecho
De hecho, el ministro Marcel y el presidente Gabriel Boric presentaron una propuesta para rebajar con compensación. Entonces no me digan que no estoy dispuesta a nada, porque de hecho estoy dispuesta a rebajar con compensación. Entonces no hagamos monos de paja. Ustedes son los que no quieren conversar. Sí. Ya, ok. Pero entonces lo que dijo la senadora Núñez es que no lo conozco oficialmente, porque el ministro no lo ha presentado. Obvio que me puedo sentar a conversar, pero no te voy a decir que eso es suficiente si no me han presentado nada oficialmente. Ok. Ya, ahora. Cecilia, solo un punto por una contradicción que me parece evidente, porque aquí Constanza dice que el libreto de la oposición tratar de dividir el gobierno, que solo se puede dialogar con la senadora, ¿cierto?, con la presidenta del Senado, pero ahora dice que no conozco lo que dice el gobierno, que no conoce lo que dice el gobierno. Entonces, ¿puede dialogar con la senadora o necesita al ministro Quiroz para dialogar? Que se ponga de acuerdo. Bueno, Alejandra, ¿querías decir algo antes de no comerciales? Cortito. No, a mí me gustaría que los senadores de oposición, entre los cuales sin duda se encuentra la Democracia Cristiana, en el caso, si efectivamente se colocan compensaciones, y compensaciones en serio, ¿ya? Digamos, abramos esa posibilidad. A mí me parece que no podemos obstaculizar, digamos, el avance en determinadas materias. Okay. Sí digo también que a mí el tema de la invariabilidad, más allá si son 20, 18 o 15 años, yo me temo que ahí tenemos un punto. Okay. Un tema que creo que es complejo para los próximos parlamentos, lo que fuere. Por lo mismo, creo que es esencial conocer, en definitiva, que cómo se redactaría esa aparente invariabilidad. Para mí eso es clave. Tener paralizado varios gobiernos, varias legislaturas, y tener de alguna manera, y que ello no va además asociado a mayores impuestos, a tasas de impuestos, que es lo que ocurre en todas partes del mundo donde hay invariabilidad. Bueno. Entonces, a mí, que son muy acotados, sí. Pero entonces eso me parece que con la, digamos, claridad que usted pide que contestemos, esa sería mi posición. Ok, recordar que por lo de la invariabilidad, ¿no es cierto?, la oposición ha anunciado que va a ir al Tribunal Constitucional, pero ha dejado en claro que va a ser después, y la van a tomar la decisión el jueves, pero siempre después que ya se haya aprobado o que haya terminado la discusión de la reforma, no antes. Ahí lo decía esta mañana también la senadora Núñez. Vamos a comerciales, ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en El Primer Café, estamos con Eduardo Cretón, vicepresidente de la UDI, Alejandra Kraus, secretaria nacional de la Democracia Cristiana, José Carlos Mesa, vicepresidente del Partido Republicano, Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio. Bueno, ya hemos hablado, ¿no es cierto?, sobre lo que se está discutiendo en el Senado. Recordemos la mega reforma. Esto va a seguir su curso, iremos avanzando seguramente en más intercambio de opiniones. Quiero llevarlos a otro tema, que es el Tribunal Constitucional y el fallo sobre escuelas protegidas. ¿Por qué? Porque acusan pago de favores políticos desde la derecha, ¿no?, y sesgo ideológico. Todo esto porque recordemos que el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, decidió no declarar inconstitucional algunos aspectos de esta ley de las escuelas protegidas, y eso generó reacciones. El diputado del Partido Nacional Libertario, Pierre Carlesi, ¿qué dijo? Que el Tribunal Constitucional está haciendo un brazo armado del Frente Amplio, que la presidenta está pagando favores políticos al presidente Boric por haberla dejado en ese puesto. El senador Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, dijo que con los detalles de este fallo se confirma sesgo ideológico y necesidad de reforma constitucional para viabilizar voluntad soberana de millones de chilenos que permita nuevo trato en seguridad. El senador Rojo Edwards también habló y dijo que sobre todo a él le molesta mucho que se haya mantenido el acceso a la gratuidad para estudiantes condenados y que está enviando señales del Tribunal Constitucional absolutamente erradas, ¿no? A ver, esto de favores políticos, sesgo ideológico, el Tribunal Constitucional. José Carlos Mesa. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que todo yo... Acérquese un poco. Voy a hacerme
No, estoy con los mismos audífonos. Ya, perdone, soy yo. Ahora voy a hablar más fuerte. No, está bien. Yo me voy a hacer cargo de lo que yo digo, de lo que yo pienso respecto de este fallo. Así que lo que hayan dicho otros parlamentarios, otros colegas, espero que se les pida cuenta a ellos, no se me pida cuenta a mí. Dicho eso, Cecilia, aquí es evidente para quienes votamos a favor del proyecto y vemos que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional algunas de las partes que nosotros votamos a favor, que hay un problema constitucional de fondo. O sea, que el Tribunal Constitucional sostenga una cosa y nosotros sostengamos otra, significa que hay un problema de constitucionalidad. Ya. Y nosotros como parlamentarios no podemos cuestionar, ni apelar, ni cambiar la decisión del Tribunal Constitucional. Pero lo que sí podemos es abrir una discusión respecto a si es, a nivel constitucional, a cómo vamos a regular hacia futuro esta situación. Porque el tema de la pérdida de derechos por las condenas que pueden existir no es una cuestión que inventamos nosotros ni que sea nueva. O sea, derechos políticos se pierden cuando uno es condenado a más de 5 años de presidio efectivo. O sea, uno no puede ni siquiera votar, imagínese usted. Entonces, esa es una discusión que se tiene que dar, que está abierta y que es viable darla. Yo me hago la siguiente pregunta, ¿sí? Porque aquí nosotros nos podemos centrar en el fallo del Tribunal Constitucional, pero yo prefiero centrarme en la base que origina este problema, porque lo que no puede ocurrir es que nosotros sigamos dando señales equivocadas a la ciudadanía y sobre todo a los padres apoderados y a los alumnos de los colegios, al 99.99% de gente que quiere ir a estudiar a los colegios. Okay. Versus ese 0,01% que quiere ir a destruir. O sea, veamos lo que pasó en el Instituto Nacional, primer día de clase después de las vacaciones, con bombas Molotov y con fuegos artificiales. O sea, esa gente hoy día siente un espaldarazo por parte de el Tribunal Constitucional, y yo creo que eso es una mala noticia. Pero ¿cómo se explica usted esto del Tribunal Constitucional? Esa es la pregunta política, digamos. ¿Usted cree que hay un sesgo ideológico? Yo lo que veo es que se dictó una sentencia que sostiene una cuestión. Yo no soy quien para decir cuáles son las razones profundas e íntimas que tiene un ministro de Tribunal Constitucional para fallar. Yo no soy ni adivino, ni leo mente, así que en eso no me voy a meter. Ok. A ver, y Eduardo Cretón, desde la UDI, ¿qué opinan de estas declaraciones de favores políticos, sesgo ideológico del Tribunal Constitucional? A ver, yo no lo comparto, porque yo creo que los fallos del Tribunal Constitucional hay que respetarlos. Pese a eso, yo no comparto el fondo del fallo, y en eso pienso lo mismo que ha señalado el diputado Mesa, y de hecho desde la UDI hemos dicho que si hay que hacer una reforma constitucional para poder habilitar esta sanción de pérdida de gratuidad, lo vamos a hacer, porque nosotros compartimos un principio que es muy básico, que es que quien daña lo que es de todos, quien atenta contra la autoridad, quien comete delito al interior de la sala de clases, no puede pretender que después todos los chilenos le paguemos beneficios sociales. Y eso lo creemos en este proyecto de ley y lo creemos también en el registro único de vándalos. Y por lo tanto, yo si bien respeto el fallo del Tribunal Constitucional, no comparto el fondo del fallo, pero creo que el Tribunal Constitucional es una institución importante para la institucionalidad de nuestro país, y por eso yo creo que acá hay que acatar ese fallo, más allá de que uno no lo comparta. Lo que sí me parece al menos paradójico es que quienes por años dijeron que el Tribunal Constitucional era una tercera cámara, quienes por años acusaron de que el Tribunal Constitucional era una institución ilegítima, antidemocrática, que funcionaba como tercera cámara, quienes por años quisieron cambiar la Constitución y estuvieron a punto de refundar este país, hoy día verlo celebrar un fallo del Tribunal Constitucional me parece al menos paradójico, porque por otra parte acá no hay nada que celebrar. Si la señal que ha dado el Tribunal Constitucional es muy mala para la seguridad dentro de la sala de clase, porque acá se volvió a validar a los overoles blancos, a los capuchas y a aquellos que cometen delitos. O sea, yo creo que es hora de que nos empecemos a preocupar de una vez por todas de los derechos de la inmensa mayoría de los estudiantes que quieren tener tranquilidad y seguridad para poder ir a la sala de clases. Usted dice, la UDI respeta, que hay que respetar el Tribunal Constitucional, dice que aquellos que antes la consideraban una tercera cámara hoy día entren en contradicción. Lo mismo podríamos decir para, por ejemplo, o el Partido Republicano o el Partido Nacional Libertario, si dicen que acusan pago de favores políticos en el Tribunal Constitucional, sesgo ideológico. Eso no lo comparte. La máxima, le pido la máxima claridad, Cecilia. El Partido Republicano no ha dicho eso. El Partido Republicano habló de sesgo político.
no de favores políticos, por eso le pido favores, porque dice, no, Partido Republicano y Nacional dije, Libertario dijeron favores políticos, no es así. Nacional Libertario dijo favores políticos, Partido Republicano dijo sesgo ideológico, lo he dicho clarito. Manteniendo esa rigurosidad en el lenguaje, yo no comparto esto de que haya favores políticos. Yo creo que el Tribunal Constitucional ¿y sesgo ideológico? Yo sí veo sesgo ideológico y lo veo en el fallo, particularmente en el fallo que impide que en el fondo la gratuidad sea considerada dentro de las sanciones. ¿Y por qué digo que hay un sesgo ideológico ahí? Porque lo que se señala es que quitar la gratuidad como sanción atentaría contra la igualdad ante la ley, porque se le impediría a aquel estudiante que pueda acceder a la gratuidad a seguir estudiando versus aquel que no recibe la gratuidad. Y yo, porque creo que eso es profundamente ideológico y hay un sesgo ahí, y lo hemos visto también en la discusión del registro único de vándalos, porque de un buen tiempo a la fecha hay un sector no menor de la población que ha tratado de instalar la idea de que el delincuente delinque porque es pobre. Y eso nosotros, desde la UDI, un partido popular y cristiano, no lo vamos a poder compartir jamás. No. A ver, Constanza Martínez, cuando se habla de sesgo ideológico de parte de Arturo Esquella o de parte del diputado Carlesi del Partido Nacional Libertario, dice que está como la presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marci, que fue el voto dirimente, ¿no es cierto?, fue designada por el presidente Gabriel Boric, entonces que ella está pagando favores políticos y por eso este voto de esta manera. Son gravísimas las acusaciones, creo que vienen a reforzar una forma de hacer política que plantea la mentira como una forma legítima de poder tener diferencias, y por eso también valoro que ambos panelistas hagan una distinción respecto a esto, y me parece que es una buena noticia que al menos ellos se desmarquen de la posición de los favores políticos. Es gravísima la acusación, y si ellos tienen una acusación que es un delito, tienen que presentar los antecedentes ante la justicia. Creo que es lo que corresponde, sobre todo de dos autoridades tan importantes para el país. Creo que además, en los términos del Tribunal Constitucional, para poder dialogar quizás con algunos de los puntos que plantean los panelistas y que no sea esto todo el tiempo un diálogo de sordos, quisiera comentar de que yo, en mi experiencia como delegada presidencial, tuvimos una fuerte decisión para que aquellos estudiantes que cometen delitos sean sancionados. Y en eso nosotros compartimos de que quienes, por ejemplo, utilizan bombas Molotov, hoy día tienen una sanción que es de las más altas del Código Penal, y creo que lo que ha fallado también acá ha sido precisamente aplicar bien las normas que tenemos. Yo creo que acá hay una deficiencia también en términos de investigación, de acompañamiento a las comunidades educativas, que creo que este proyecto en particular de escuelas protegidas no se preocupa de la atención que opera en un par de colegios específicos en los que una buena intervención coordinada con las leyes que ya tenemos serían más que suficientes. Lo que nosotros hemos alegado en términos de clasismo, tanto en la... Ay, se nos cortó la comunicación contigo, Constanza Martínez. Ahí el internet se le debe haber caído. Que hay gente que tiene mucho dinero y que delinque. Constanza, espérame, que se cortó la comunicación un momento y no te escuchábamos. Entonces, el tema, tú hablabas del clasismo. Sí, que quería hacer una distinción para que también podamos como discutir en torno a lo que realmente hemos dicho y no sobre monos de paja que se plantean. La discusión sobre el clasismo tanto del Registro Nacional de Vándalos como de este proyecto de escuela protegida es que, al parecer, lo que ocurre acá es que las únicas personas que realmente pueden necesitar la gratuidad, por ejemplo, son personas que no tienen recursos, y por lo tanto una persona de altos recursos que delinque en estos contextos no va a tener una sanción que le importe. Lo hablábamos respecto a, por ejemplo, este joven de Barrio Alto que anduvo a 260 kilómetros por hora y que salió libre de todo y no tuvo ninguna sanción. Lo que hemos planteado es que las sanciones respecto a derechos sociales es una cuestión que contraviene la igualdad de la ley, pero las sanciones respecto, ojo, y con esto quiero ser bien explícita para que me escuchen de verdad, las personas que cometen un delito asociado al uso y porte de armas
tienen de las sanciones más altas que tiene nuestro sistema penal. Y a mí me parece que eso es correcto. Lo que quiero es que no hagan de esto un debate político como si tuviéramos una diferencia con Cecilia, eso, sino que apliquemos bien las leyes y que hagamos que la investigación de fiscalía, por ejemplo, avance y que apoyemos a comunidades educativas que tienen una situación muy complicada y que de hecho los propios parlamentarios nuestros han dicho que afecta mucho a la sanidad también del proceso educativo del resto de los estudiantes. Entonces, tiene que ver con un asunto de eficiencia y con un asunto de igualdad ante la ley. Eduardo Cretón, pero escuchó a Constanza. Sí, la escuché detenidamente y me parece muy interesante el debate, porque yo creo que lo que se esconde detrás del registro único de vándalos es mucho más que sancionar la incivilidad de los actos vandálicos para recuperar el orden en nuestro país, que pucha que es necesario sancionarlo, sino que tiene que ver con un tema de fondo, que es el tipo de modelo y de sociedad en el cual creemos. Hay algunos que creen que la sociedad se construye simplemente en base a derechos. Otros, en cambio, creemos que las sociedades se construyen en base a derechos y obligaciones, y quien recibe un beneficio por parte del Estado tiene la obligación de... no un beneficio, un derecho. Es que no, es que si es... Espérame, obviamente que hay derechos, pero esos derechos se concretan en un beneficio social que entrega el Estado, ya sea el subsidio de arriendo, pero ya sea se pasaron al registro de vándalos. La PGU. Es que son características similares. Está bien la comparación. Y por eso me parece que este debate está interesante, porque yo creo que en el fondo no hay nada más clasista que creer que el delincuente delinque porque es pobre. Porque la inmensa mayoría de los chilenos cumple con su obligación. No he dicho Entonces, eso. Acá lo que hay, está bien, pero acá lo que hay... dije que hay una sanción que importa solamente a la gente pobre y que además el problema particular... Solo para precisar tampoco así, Constanza, porque el vándalo de Itacura también es sancionado. Y aquí no está siendo sancionado porque no le importa la sanción de la gratuidad. No, pero sí está. Ese es mi punto. De otra forma. Si lo podemos sancionar de otra forma, pérdida de la licencia de conducir. Esa es la pregunta, sí. Por ejemplo, estoy de acuerdo. Por ejemplo, y yo estoy de acuerdo en eso. Sancionémoslo de otra forma, estoy de acuerdo. Ya, pero la gratuidad no. El problema acá es que la sanción sea para el vándalo de Itacura o de cualquier comuna, no hay ningún problema. Pero el tema es la gratuidad. En eso estamos, Cecilia, lo primero que estamos de acuerdo para eso, Constanza, es que de a uno, por favor, de a uno. Si queda claro que el tema es la gratuidad, de diputado Cretón, el tema es la gratuidad, nada más. Es que lo que tenemos que compartir para entrar en este debate, el registro único de vándalo, lo primero que tenemos que compartir entre todos es que quien comete delitos contra lo que es de todos, quien daña a la autoridad, no puede pretender que después todos le entreguemos beneficios sociales. Hablemos. Ese es el punto fondo. Entonces, bueno, aclarado el punto. ¿Solo una frase? Sí, Constanza, cortito, por favor. Es que me parece muy interesante que yo estoy de acuerdo con que es inaceptable que eso ocurra, para que no quede ninguna duda contra eso. Lo que nosotros alegamos son dos cosas. Uno, que la sanción solo le importe a una parte de la población, porque la gente que tiene plata para pagar no tiene problema. Pero precisa cuál sanción, Constanza, ¿cuál sanción? Y lo segundo... ¿Cuál sanción? No, la sanción hay sanciones, por ejemplo, el porte de armas es la sanción más alta en el Código Penal, y por lo tanto esa persona va a estar presa por cometer ese delito si se aplica bien la ley. Pero eso el problema es que no se aplica. Pero eso le importa a todos, no solamente a los más ricos o los más pobres. Lo que tú quieres, pero por eso la sanción que tú dices que es clasista es el quitar la gratuidad, eso. Por supuesto, entonces lo que digo son dos cosas. Uno, que la sanción es clasista y que por lo tanto ya existe una sanción muy alta, que el problema es que no se está aplicando, entonces revisemos por qué no se están aplicando. Y lo segundo es que la preocupación también es sobre la arbitrariedad, que no pase por un fiscal o no pase por un procedimiento, porque eventualmente pueden pagar justos por pecadores, y eso también es importante. Ya, bueno, Alejandra, solamente, sí, pero es que Alejandra no opinó todavía sobre estos cuestionamientos al tribunal. José Carlos Mesa. Un matiz muy corto, que a mí me llama profundamente la atención que Constanza ponga la diferencia justo ahí donde la diferencia no importa. Esto no es una diferencia de clase, esto no es si tú eres más rico, más pobre, si pagas la universidad o no pagas la universidad. Esto es si tú eres un delincuente o no eres un delincuente. Esa es la diferencia que importa. Todas las otras son, creo yo, de alguna manera, argumentación un poco fantasiosa para simplemente decir, mira, no queremos sancionar a ciertas personas. Yo creo que hay que sincerar esa discusión. Ok, Alejandra. Y los cuestionamientos. No voy a entrar. Sí, dime. No voy a entrar al registro de vándalos,
porque a lo mejor tendríamos que hacer también un registro de quienes evaden impuestos, quienes eluden, quienes tienen en paraísos fiscales su patrimonio. Bueno, podríamos, porque el tema del registro y control y publicidad como que pareciera importante, pero no voy a entrar en esta oportunidad. A mí me pasa a propósito del fallo del Tribunal Constitucional. Primero, escuché a Eduardo, sin perjuicio, después, digamos, hace un análisis, que yo creo que lo primero que debemos todos comprometernos es a proteger nuestra institucionalidad, la legitimidad de las instituciones. Yo no soy de aquellas, muy por el contrario, de que pude haber sostenido posiciones que el Tribunal Constitucional no siguiera existiendo en nuestro sistema. ¿Ya? Así que lo dejo claro, para mí es de verdad tener un valor, tiene un valor tremendo, un valor constitucional tremendo. El fallo, que tiene 136 fojas, yo creo que nadie o pocos se han dado el tiempo de leerlo, porque de verdad los análisis a propósito de las disposiciones que son declaradas inconstitucionales dicen relación con la responsabilidad que el Estado y la comunidad escolar en algunos casos tiene, a propósito de la seguridad o cómo se pretende llevar todo al tema de la persecución penal, que además queda fuera del ámbito del Tribunal Constitucional. Vale decir, tiene digamos, tremendas, digamos, análisis jurídicos constitucionales que parecieran muy importantes para las próximas, digamos, la elaboración del registro de vándalos u otros, para que se ajusten plenamente, digamos, a lo que significan los derechos. Pero, Cecilia, a mí lo que me molesta, de alguna manera, en debate, que cuando salen sentencias en uno u otro sentido, se empieza a cuestionar toda la legitimidad de una institución. Y fíjese que el Tribunal Constitucional en distintos momentos, no solo a propósito del voto dirimente del presidente, sino que en general a propósito de reformas importantes que el país ha tenido desde el retorno a la democracia, ¿no es cierto?, cómo de una u otra manera han sido valoradas. La reforma a propósito del fin de la titularidad sindical, que se discute a propósito de la reforma laboral y todo el fortalecimiento de la negociación colectiva, que fue un requerimiento planteado por la derecha, ¿ya? Por senadores de derecha. Bueno, la derecha pero valoraba el rol del Tribunal Constitucional. Se protegía la libertad de los trabajadores independientes, la libertad de afiliación, es decir, una cantidad de valores que le asignaban al fallo en un sentido. ¿Para qué decir qué pasó con el CECNAC? ¿Y cómo? A propósito de las facultades sancionatorias que se le otorgaban en la ley aprobada, y esto se modifica. Y ahí los empresarios, la derecha, pero felicitaba. ¿Será porque era otro, o estaba constituido por otros jueces y jueces? Yo, ¿sabe qué me pasa, Cecilia? Creo haber escuchado primero que los abogados legítimamente podemos tener, digamos, opiniones o razonamientos jurídicos legítimos, absolutamente apegados a lo que es la evolución y la interpretación que se hace del derecho constitucional en uno u otro sentido. Pero no podemos valorar una institución que me aprueba o, digamos, tanto cuanto me recoge mi tesis o no. Mejor hagamos las cosas y entendamos y reconozcámosle las facultades que como sociedad le hemos otorgado al tribunal. Lo mismo ese es mi punto. Claro, o sea, se entiende, ¿no? Esto de sesgo ideológico no está de acuerdo ni nada de eso, ¿no es cierto? Es decir, no estoy dispuesta a que admitamos en el diálogo político descalificaciones de instituciones que son necesarias. Lo mismo está ocurriendo con la Contraloría, de alguna manera. Hay, ¿no es cierto?, cuestionamientos a la Contraloría a propósito del pronunciamiento de la Contraloría respecto a la ex ministra de Seguridad, la ministra Steiner. El presidente del Partido Republicano acusó exceso en las atribuciones de la Contraloría. La moneda se opta por la cautela, ¿verdad?
pero el presidente del Partido Republicano dijo: hace tiempo veo algunos excesos en el plano de las atribuciones de la Contraloría. A mí me gustaría revisar si es que es correcto que el ejercicio de un rol tan importante descanse en una sola persona o debiéramos hablar de un órgano colegiado. A todo esto recordemos que la ex ministra apeló, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede hacer? Porque eso existe en la ley, esa posibilidad de apelar. Vamos a ir a comercial y a la vuelta hablamos un poquito sobre este tema de la Contraloría. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café, estamos con la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, con la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, con Eduardo Cretón, diputado vicepresidente de la UDI, con José Carlos Mesa, diputado vicepresidente del Partido Republicano. Ya hemos hablado, ¿no es cierto?, de cómo van las negociaciones, las discusiones en la mega reforma, hemos hablado del Tribunal Constitucional y la decisión sobre la ley de escuelas protegidas y los cuestionamientos que hubo al Tribunal Constitucional, y ahora yo les proponía hablar un poquito de Contraloría y después a ver si me queda tiempo para hablar un poquito de ahí la disputa entre Republicano y Chile Vamos. Pero bueno, vamos a la Contraloría a propósito de lo que dijo el dictamen que estableció que la ex ministra Steiner excedió sus atribuciones y faltó a su deber de abstención al pedir información a la PDI, caso que ya conocemos, ¿no es cierto? La ex ministra Steiner ha pedido, ¿no es cierto?, ha apelado a esto en la Contraloría, que eso es absolutamente legal y se suele hacer y no es nada que debería sorprender tanto, pero sí lo que ha sorprendido son los cuestionamientos a la Contraloría, decir, bueno, a ver, se está excediendo la Contraloría en su rol según el presidente del Partido Republicano. Diputado José Carlos Mesa, ¿coincide con lo que dijo el presidente de su partido? Yo creo que es una pregunta que es válida hacerse, no ahora, porque nosotros hemos sido históricamente críticos cuando las cosas no nos parecen bien. Recordemos la visión crítica que tenemos los republicanos en particular sobre toda la construcción de la teoría de la confianza legítima que hizo el Contralor Bermúdez en su momento, que tanto daño le hizo a las finanzas públicas, tanto daño le hizo a la administración financiera del Estado. O sea, esto es una cuestión que es normal en una democracia, que uno pueda tener una visión crítica respecto de ciertos criterios, respecto de ciertos argumentos, respecto de ciertas decisiones que toma en este caso la Contraloría. Uh-huh. Y ahí vale la pena preguntarse entonces si es que el funcionamiento hoy día o la estructura que tiene es la adecuada para el rol que cumple. Yo, por ejemplo, respecto de lo que pasa con el procedimiento sobre la ex ministra Steiner, creo que todavía es muy pronto para adelantar juicio. La ex ministra hace sus descargos, ¿cierto? Sí, pide reconsideración. Falta todavía tener un resultado final. Evidentemente uno puede tener una opinión respecto de lo que ya dijo la Contraloría, que los preinformes. Al final uno siempre opina sobre todo de los preinformes, y cuando llega el informe final nadie se acuerda. Aquí yo creo que todos vamos a estar pendientes del informe final. Pero también, por ejemplo, lo que ocurrió en su momento con los cuestionamientos que hizo la Contraloría por el uso de ciertos conceptos por parte de la CGGOV. Porque creo que ahí, yo lo digo con total responsabilidad, se excede en cuanto se mete a analizar cuestiones de oportunidad política en el fondo. O sea, no cuestiones jurídicas o contables, que son los mandatos que la Constitución y su ley orgánica le entrega, y además cuando la ley orgánica constitucional de la Contraloría General de la República prohíbe expresamente manifestarse respecto de cuestiones de oportunidad. O sea, el uso o no uso de una palabra, eso yo creo que es una cuestión de oportunidad. A lo mejor otros pueden decir no es una cuestión de oportunidad, es una cuestión 100% de criterio jurídico, pero yo creo que ahí se metió en ese caso en cuestiones políticas. Entonces uno válidamente puede decir, está bien que una sola persona tenga todo ese poder para definir ciertas cosas. El punto aquí está, y yo lo quiero plantear de la siguiente manera, no respecto de Dorothy Pérez, ojo, porque hasta el momento creo que en general, salvo estos matices que le hago yo respecto de la CGO en su momento, estamos todos satisfechos con el trabajo que ha hecho la Contralora Dorothy Pérez, que ha demostrado, a pesar de que muchos no quieren aceptarlo, que con menos se puede hacer más. O sea, con menos presupuesto se puede hacer más fiscalización y más control. El punto es
no sabemos quién va a estar en el futuro. Entonces también nosotros aquí, a lo mejor me pongo muy filosófico, ¿cierto? Con el velo de la ignorancia de Rawls y todo esto, pero efectivamente nosotros tenemos que legislar y pensar una Contraloría General de la República, no pensando en un nombre particular específico, hoy día Dorothy Pérez o hace algunos años atrás Jorge Bermúdez, sino en el cargo en sí, cuál es el poder que le vamos a entregar y si corresponde o no, conviene o no. Esto es una discusión que evidentemente no se ha dado dentro del contexto del Partido Republicano, pero es válido que se dé si es que es un órgano colegiado o un órgano unipersonal. Quedó claro. A ver, Eduardo Cretón, recordemos que también el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, de la UDI, también había opinado antes incluso que Arturo Esquella, dijo que habría que mirar con detención lo que la Contraloría está haciendo, está dando una opinión sobre una persona de confianza política, no le parece que también excedía en su comportamiento, cuestionamiento a la Contraloría. A ver, cortito, Eduardo Cretón, por favor. Sí, mire, lo dijo el ministro de Seguridad, Martín Arrau, que nosotros somos muy respetuosos de las resoluciones de Contraloría. Pero Contraloría, al igual que cualquier otro órgano de la administración del Estado, tiene que actuar dentro de sus facultades, que es precisamente lo que la Contralora, por lo que la Contralora le llama la atención a Trinidad Steiner. Y en ese sentido, creo que Contraloría se tiene que limitar a aplicar sus facultades y no tiene por qué hacer opiniones respecto de la oportunidad o no con que la ex ministra Trinidad Steiner usó o mal utilizó en realidad esta facultad. Ahora, yo creo que esta polémica respecto a Trinidad Steiner y Contraloría, en esta materia Trinidad Steiner tiene todo el derecho, como cualquier ciudadano, de poder recurrir a Contraloría, digamos, pero aquí lo importante es que avancemos en materia de seguridad. Hoy día hay un nuevo ministro, que es Martín Arrau, que ha mostrado buenos resultados en la materia. Esta semana conocimos los resultados del primer semestre en materia de seguridad: 86% menos de ingresos irregulares, 11% menos de robo con violencia, 13% menos de homicidios. Evidentemente que ninguna cifra es suficiente cuando se habla de materia de seguridad, pero acá hay un ministro que está empoderado, que tiene un plan, que tiene una agenda robusta, y yo lo llamaría a avanzar en eso. Si la oposición quiere hacer uso de sus atribuciones fiscalizadoras que le entrega la Constitución a través de una comisión investigadora o una eventual acusación constitucional, bueno, están en todo su derecho de hacerlo, pero la verdad es que ese tipo de acciones no le va a cambiar en nada la vida a los chilenos, y yo llamo a que nos preocupemos de los problemas reales de nuestros compatriotas, ya que avancemos efectivamente en la agenda robusta que hay en materia de seguridad. Ese es otro de los reproches que se le hacía también a quienes propiciaron la acusación constitucional, que tampoco solucionaba en nada los problemas de la gente, ¿se acuerdan? Siempre está ahí esta disputa entre lo importante políticamente y los aspectos concretos. De eso se trata la marcha del país siempre, no nada nuevo. Constanza Martínez, a ver, sobre esto de la Contraloría, y de paso preguntar también por el tema de la seguridad que decía Eduardo Cretón, que a Constanza, que ha conocido bien de cerca el tema de la seguridad. Bueno, lo primero es mencionar de que la única acusación constitucional presentada durante este gobierno es presentada por ustedes respecto al gobierno anterior. Entonces, la verdad es que obviamente hemos dicho que queremos preocuparnos de los problemas de la gente, y de hecho el tener una comisión investigadora permite ver si es que esto fue una práctica individual de la exministra o tiene que ver más con una disposición más estructural respecto a cómo una relación que es muy importante de mantener correctamente, que es la relación entre la autoridad civil y la autoridad policial, sea acorde a derecho. Es muy importante lo que se está discutiendo en este aspecto, y creo que no es baladí saber si es que este es un asunto institucional o es un asunto meramente personal. Me llama la atención de todas formas de que ahora hay una preocupación respecto a la Contraloría, y yo soy partidaria siempre de que se puedan revisar las instituciones. Yo ahí tengo un matiz con lo que se había hablado anteriormente. Incluso en el Tribunal Constitucional o en la Contraloría o en el Senado o en la institución que sea, creo que es bueno siempre modernizar las instituciones y tener la flexibilidad para poder hablar sobre cómo es un buen funcionamiento, pero no cuando a mí me conviene. Y por eso, por ejemplo, la discusión sobre el Tribunal Constitucional, para dar un ejemplo concreto, tenía que ver más con un diseño institucional que se había planteado durante la dictadura y que recién tiene un cambio en la composición desde el 2005 en adelante, y que
por la misma forma de determinación de los jueces solo se empieza a ver cambio décadas después, es que me parece que las instituciones sin duda hay que revisarlas, pero que no puede ser cuando a mí me conviene. Tiene que ser en términos de una discusión situada, una discusión que permita que en todos los casos tenga la capacidad para poder ejercer su rol libremente, y en ese sentido creo que siempre hay disposición a poder modernizar las instituciones, pero no cuando solamente me conviene a mí. Ok. Alejandra, me imagino que irás más o menos sobre en la misma línea, en la reflexión. A ver, a propósito de defender las instituciones, que ha sido uno de tus puntos. Yo soy de aquellas que creo que las instituciones, debemos contribuir a la legitimidad de las instituciones. En consecuencia, proponer cambios permanentes, o a propósito lo que muy bien decía Constanza, que me gusta esta institución tanto cuanto recoge mi visión, no me parece adecuada. No me parece que en función de un caso muy particular, muy grave a mi juicio, a propósito de la exministra Steiner, muy grave administrativamente, pero sin embargo, creo que la ciudadanía está esperando que le solucionen sus problemas reales. En consecuencia, esa debiera ser como la línea central. Pero ¿hay exceso en las atribuciones de la Contraloría, sí o no? No, me pasa que recordaba, a propósito del Transantiago en el gobierno del presidente Lagos, que la Contraloría le hizo modificaciones sustanciales al proyecto a propósito del financiamiento, la forma como debía implementarse, etc. Y lo que hizo el gobierno del presidente Lagos, recoger ese informe, que no recogía totalmente la visión que se tenía para la implementación del Transantiago, y perfeccionar ese sistema, con todos los problemas que tuvo incluso a su inicio. Entonces me pasa, Cecilia, que yo revisé, digamos, de alguna manera las posturas, particularmente de dirigentes del Partido Republicano, a propósito de las actuaciones de la Contralora. Y tenemos una diferenciación. Hay validación y respaldo en una etapa, fundamentalmente cuando se trataba de las licencias médicas, las investigaciones por las compras de terreno del Ministerio de Vivienda, donde se validaba, digamos, el informe incluso como tema probatorio en casos municipales. Entonces, no podemos ir cambiando nuestra apreciación respecto de una institución, más allá de quien la lidera, en función de cuánto acepto o no. Además, porque en el caso del informe de la exministra Steiner, ahora está en el proceso de reconsideración, pero después puede ir a la Corte incluso. Vale decir, hay mucho para la garantía de derecho o la garantía del debido proceso, existen mecanismos. Entonces no me parece que se debe actuar. Y sí decir, a propósito, creo que fue Eduardo o José Carlos, a propósito del dictamen de la confianza legítima, ahí el cuestionamiento no era la persona del Contralor, era un cuestionamiento más bien de carácter jurídico del contenido de dicho dictamen. Son cosas muy distintas. Aquí es respecto a la persona. Entonces, yo invitaría, digamos, a mí lo que me importa es la protección de un sistema que fortalece la democracia, lo cual uno puede tener opiniones divergentes. No todo lo que la Contralora o la Contraloría resuelve puede satisfacer mi visión, pero puede que tenga parte de razón. Nos quedan apenas unos minutitos, muy Cecilia, poquitos. Habiendo sido aludido el Partido Republicano, dame permiso de poder decir un par de cosas, porque cortito, que quiero hacerle una pregunta concreta a usted justamente. Ya, ni un problema, le respondo lo que usted me pregunte, nunca le he hecho el quita ninguna pregunta, pero aquí hay una cuestión que es, yo creo que tenemos que dejar claro. Nosotros hemos mantenido una visión crítica cuando las cosas nos parecen críticas. Nosotros no podemos suprimir nuestra libertad de conciencia, no podemos suprimir nuestra libertad de expresión, no podemos suprimir nuestros derechos civiles y políticos porque a la vicepresidenta de la Democracia Cristiana no le gusta que nosotros tengamos opinión distinta a la de la Contraloría. Obvio que cuando el dictamen de la Contraloría nos parece correcto lo vamos a decir, y obvio que cuando no nos parezca correcto también lo vamos a decir, pero es de perogrullo esta cuestión. Ahora, sí, pero no que las cosas que son evidentes, pero a ver, de a uno. Cosas, así, por favor.
las cosas que son de perogrullo, cuando se ponen como si fueran grandes diferencias, yo creo que hay que poner un poquito la pelota al piso y ser un poquito más recatados con las opiniones. Ok. Pues voy a precisar algo, Cecilia. Sí. Que a lo mejor no lo conoce. No soy vicepresidenta. Es la secretaria nacional. Secretaria nacional. Sí. Ya, pero eso no invalida en lo más mínimo y voy a volver a decirlo. No, pero la secretaria general, la democracia cristiana no nos fue, pero nosotros ejercer nuestra libertad de conciencia, expresión y derechos civiles y políticos. Por favor, si yo pretendiera, la verdad es no conocerlo. Ya, ok. A ver, última pregunta, diputado José Carlos Mesa. Ayer el diputado Moreno vuelve sobre lo que ya había dicho el diputado Romero acá en el primer café la semana pasada, donde queda ahí después la escoba con sus dichos. Dijo ayer, a propósito de la cercanía ideológica con el Partido Nacional Libertario: saquémonos la careta política, el punto político, el oficialismo. Ideológicamente, a quien somos más cercanos es al Partido Nacional Libertario. Y vuelve entonces el tema, ¿no? Es como que nos pregunten, ¿a quién se siente más cercano usted como republicano? ¿A la UDI o a RN? Naturalmente que más a la UDI. Y así sucesivamente. Y defiende al Partido Nacional Libertario y toda la polémica que ya hemos conocido esta semana. Su opinión, señor diputado José Carlos Mesa. La misma de Benja y la misma de Agustín Romero. Yo creo que es demasiado evidente. O sea, todo depende de la pregunta y la comparación que usted nos haga. Porque yo le invito a que me haga la pregunta. Si yo me siento más cercano a RN o a la democracia cristiana, ¿qué cree que le voy a responder? A RN. Yo me siento más cercano a Renovación Nacional. Por supuesto, si pero no, si el tema... Si usted me pregunta si me siento más cercano a la democracia cristiana o al Frente Amplio, obvio que me siento con menos cercanía que con RN, pero más cercano a la democracia cristiana. Entonces, y a mí lo que me sorprende es que se haga noticia con una cuestión que es tan evidente. Se hace noticia porque el Partido Nacional Libertario no hace parte del gobierno. A ver, porque no hace parte del gobierno. A ver, Eduardo Cretón. A mí no me parece tan obvio que el Partido Republicano diga que se siente naturalmente más aliado del Partido Nacional Libertario. No, ojo. Eduardo, no confundas, porque no es aliado. Nosotros gobernamos con la UDI, con RN, con Nuevópolis. Pero que se sienten más cercanos, eso es lo que está señalando. Sí, cercanos ideológicamente, sí, ¿cuál es el problema? Es que yo creo que hay un error. Es que, entonces tenemos un error. A ver, pero de a uno. De a uno, por favor. Está bien, Eduardo, lo que yo veo en el partido, yo veo que entre la UDI y el Partido Republicano siempre había un aglutinante, que es el gremialismo, que es el movimiento gremial y que es la doctrina que sentó Jaime Guzmán. Yo puedo recoger la crítica que ha hecho el Partido Republicano de que la UDI en algún minuto terminó extraviándose de ese gremialismo y que eso produce, de hecho, la salida de José Antonio Kast de la UDI. Pero hoy día gran parte de los dirigentes del Partido Republicano fueron formados en la UDI, fueron formados en la idea del gremialismo. Entonces, yo creo que el aglutinante más importante que hay hoy día en el gobierno del presidente José Antonio Kast es el gremialismo, y en eso estaría de acuerdo conmigo personas que se sienten mucho más cercanas al Partido Republicano hoy día, como Gonzalo Rojas, como Carlos Frontaura. Entonces, yo llamo a que cuidemos esa necesaria unidad del gremialismo y que no entremos en definir si uno se siente más cercano a uno u otro simplemente por los posicionamientos en una determinada elección. Yo creo que acá lo importante es que el gremialismo es el gran aglutinante, del gobierno. Cecilia, mire lo que voy a decir. A ver, José Carlos. Mire lo que voy a decir, Cecilia. ¿Sabes? Ya que estamos acá, yo le hago un llamado a Eduardo, a través de él, a la UDI, y a través de la UDI a todos Chile Vamos, a que no caigamos en el libreto de la izquierda de intentar dividir al gobierno. No caigamos en ese libreto. Si ese es un libreto que no es nuestro. ¿Para qué le hacemos caso a estas divisiones? ¿Para qué le hacemos caso? Si no, nosotros vamos a responder con honestidad. Y si a lo mejor a alguien no le gusta esa respuesta, está bien, pero es la honestidad. Pero de ahí a caer en la diferencia, es lo mismo cuando hacen como ranking de lealtad con el gobierno. No, este partido es más leal, este partido es más leal. ¿Saben qué? Les regalo todas esas discusiones. No me importa. O sea, la derechita cobarde para usted no es un término que le haga sentido. Yo le voy a pedir, Cecilia, que usted busque la próxima vez que me quiera enrostrar esa frase. Nunca se la he enrostrado, se le estoy preguntando. Pero me la saca ahora a propósito de que yo digo que le regalo esas discusiones que no me interesan. Ok, perfecto, queda clarísimo, diputado. Ya. Se terminó el primer café de hoy. Cecilia. Sí, Constanza. Muy chiquitito.
pero me parece que no se puede decir que limitan tu capacidad de expresión por pensar distinto, sobre todo cuando hubo perseguidos y desaparecidos en este país. No. Ya. Por pensar distinto. Mucho, gracias. Gracias a Constanza Martínez, José Carlos Mesa, Alejandra Kraus. Bingo, me gané el bingo, lo tenía anotado al bingo. Eduardo Cretón. O sea, un partido de cristal parece que. Ya, que les vaya muy bien. Ya, hasta la próxima, bien. Chao. Buen día. Chao, que estén bien. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.